Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse a una sesión más de Microsoft 365 Live. Muchas gracias a los patrocinadores. La verdad es que es fundamental que contemos con su apoyo para seguir teniendo este tipo de eventos que la verdad son bastante llenadores para todos la comunidad y sobre todo también a las comunidades que hacen posible y que también generan la demanda para que podamos tener este tipo de eventos y hacerlos realidad. Bueno, el tema que yo les voy a platicar es Microsoft Teams Call Analytics y Call Quality Dashboard. Pero antes quisiera hablarles primero de, de un poquito de mi persona. ¿Quién soy yo? Soy una apasionada de la tecnología y las telecomunicaciones. Tengo ya 6 años trabajando en Microsoft con este rol. Mi rol es Technical Solution Specialist y estoy enfocada en soluciones de Microsoft Teams y UC&C. Llevo en la industria ya alrededor de 15 años, más o menos, y he estado con diferentes marcas trabajando y conozco, bueno, parte de cómo ha ido evolucionando el mercado de las telecomunicaciones. Un poco la agenda que vamos a estar teniendo y de lo que les quería platicar es cómo hemos ido viendo las tendencias, ahora, sobre todo con herramientas de nube. Recordarán hace unos años las soluciones de videoconferencia o de teleconferencia nacieron con equipos e infraestructura demasiado costosa, demasiado grande, compleja de instalar y para ciertas áreas y nada más para ciertos usuarios. De hecho, estaba las salas de teleconferencia, como normalmente le llamaban, solo bloqueadas para usuarios muy ejecutivos o usuarios específicos donde no quisiéramos ponerlos en riesgo para tenerlos que trasladar. Todo eso, y eso, bueno, ya tiene muchísimos años, ha ido cambiando. La tendencia que hemos estado viendo es la de democratizar la videoconferencia. El 70% del tráfico que hoy pasa por internet es video. Entonces eso nos dice que la videoconferencia pues a estas fechas se ha democratizado. Ya cualquier usuario desde un teléfono celular, una aplicación descargada en el mismo celular y una cuenta en cualquier aplicación puede hacer sesiones de videoconferencia con más, con menos funcionalidades, pero bueno, ya es una realidad y no limita a este usuario a poder generar esta comunicación y más en estos tiempos de videoconferencia con cualquier usuario. Ujú. En un estudio de IDC del 2019, vemos que la tendencia en México y en Centroamérica, el uso de las comunicaciones y unificadas y la colaboración, si se fijan del 2016 hasta por ahí del 2023, en las soluciones on-premise ha ido decayendo. Regresando toda la parte de telefonía y telecomunicaciones, comunicaciones unificadas, plataformas web de videoconferencia o de conferencias, nacieron con infraestructuras on-premise, pero la tendencia al 2023, que ya estaba casi a la vuelta de la esquina, es comenzar a utilizar soluciones de nube. Aquí podemos ver cómo del 2016 todavía las soluciones de las aplicaciones de nube y eso en general, sin hablar de una marca en específico, todavía ya estaban ganando terreno, pero no era tan conocida ni tan bien aceptado. Y a través de los años, aquí llegamos al 2020, pues vemos un notorio crecimiento en soluciones y aplicaciones de nube para el tema de las comunicaciones unificadas, en el uso de las comunicaciones unificadas y la colaboración. Después vemos este otro bucket en verde que es muy importante y siempre
siempre ha sido el que estas aplicaciones lleguen a tener un tema de grado enterprise, es decir, hay muchas aplicaciones en el mercado que están para usuario final, pero algunas de ellas son inseguras o bien no cumplen con las capacidades que estamos buscando acá del lado derecho, que ahorita se las voy a explicar. Aquí vemos una gráfica interesante que es acerca de la infraestructura de video. Si se fijan, de alguna forma por ahí hasta el 2019-2020 se entabla, ¿no? No llega a tener un ligero decremento y a partir de ahí se entabla. ¿Por qué? Porque no quiere decir que las organizaciones vayan a dejar de usar videoconferencia o que vayan a dejar de invertir en la videoconferencia, pero lo que sí nos está diciendo esta gráfica es que las instituciones están buscando cada vez tener equipos de videoconferencia mucho más fáciles de usar y mucho más accesibles al público, justo aunándolo con el tema que les comentaba. Con esta democratización de la videoconferencia, pues también los usuarios dentro de las organizaciones están buscando dispositivos mucho más fáciles de usar y mucho más accesibles para poder hacer estas videoconferencias. Entonces, muchas veces se va a tomar en cuenta que la cámara del dispositivo que tiene el usuario debe de ser suficiente y debe de tener una buena calidad para que puedan hacer sus videoconferencias los usuarios. Y bueno, por acá arriba vemos también la parte de Managed Service, que es un mercado pues que ha seguido creciendo y seguirá creciendo, y es porque también las instituciones o las empresas están buscando hostear todos estos servicios, ya no tener infraestructura legacy, infraestructura on-premise, sino comenzar a migrar estas aplicaciones, incluidas obviamente las de comunicaciones unificadas y colaboración, a la nube y entregar la administración de estas infraestructuras a terceros que sean especialistas en estos temas. 5 puntos muy importantes para las empresas y que puedan tomar una decisión acerca de cualquier solución en el mercado que pueda decir que tiene o que puede cumplir con una solución en nube de comunicaciones unificadas y colaboración, es tomar en cuenta estos puntos que se encuentran a la derecha. La parte de la movilidad sigue siendo muy importante al momento de tomar una decisión en alguna de estas soluciones, que la solución se pueda usar desde cualquier dispositivo, que le pueda dar al usuario la facilidad de poderse mover y de poder usar estas aplicaciones en cualquier lugar en el que se encuentre y en cualquier dispositivo que esté utilizando. Que cuente con una plataforma de administración de altas, bajas, edición de funcionalidades y que pueda darle al administrador de TI esa potestad para poder generar o poder administrar la herramienta como lo necesita y de acuerdo a las necesidades del usuario. Un tema muy importante y que es donde nos vamos a centrar en esta conversación, sobre todo en Microsoft Teams, es la parte de analíticos. Al estar moviendo todos estos analíticos a la nube, todas estas soluciones a la nube, perdón, las empresas están buscando tener un tema de analíticos. Ok, ya no administro yo la infraestructura, pero ¿qué está pasando con el servicio? ¿Qué pasa si el usuario viene y me dice que la plataforma está fallando y pues yo dónde puedo analizar qué es lo que está pasando con esta aplicación? Oye, a lo mejor además las quejas que pueden llegar a estar teniendo los usuarios no solo se limitan a un sitio, a lo mejor estos errores pueden estar sucediendo en tema de sucursales, en áreas específicas o incluso hasta en dispositivos específicos, ¿no? Entonces, el tema de analíticos con cualquiera de las marcas y de las soluciones que hoy puedan llegar a estar evaluando, eso va a ser fundamental. Cualquier fabricante les va a decir, ok, te vendo este dispositivo y adicional viene acompañado con un tema de analíticos, ¿no? Que te va a poder permitir ver el performance de la herramienta, el performance del equipo, el tiempo de vida, muchos analíticos.
no menos importante está el tema de seguridad, que seguramente ya hemos tenido oportunidad de tocarlo en otras sesiones. Y nuevamente, ¿no? Todas las noticias que han surgido alrededor de este tema desafortunado de la contingencia es, oye, ¿cómo estás protegiendo tus mensajes de de esta decisión que vas a estar tomando de comenzar a usar herramientas de nube? ¿Qué protección a los datos le estás dando al usuario? O detección proactiva de posibles amenazas que se puedan llegar a estar teniendo. Entonces, este dato también es muy importante, que al momento de decidir qué herramienta de nube vamos a estar utilizando, pues cumpla también con la parte de conectividad. Oye, ¿qué pasa si yo ya tengo una infraestructura de videoconferencia, por ejemplo, y la quiero conectar, que obviamente fue la que compramos hace muchos años y está on-premise, obviamente? ¿Qué conectividad voy a poder llegar a tener de esta infraestructura con la infraestructura on-premise con la que ya tenía, ¿no? Y bueno, obviamente conexiones redundantes y muy ligado, como siempre, al negocio. El tema de nube es un tema que que también hace unos años nos costaba trabajo posicionar, pero hoy ya es una realidad. Hoy ya no estamos convenciendo, como lo podemos ver en las tendencias y en las gráficas, a las empresas a que muevan este tipo de aplicaciones a la nube, a saber que la nube es segura, pero sigue habiendo un reto muy importante en las empresas de tener un modelo de transición de lo que tenemos on-premise y de lo que vamos a estar mudando hacia cloud. Entonces, voy a dejar el tema de preguntas y respuestas al final, para que si tienen alguna duda acerca de esta información, me gusta mucho mostrarlo acerca de las tendencias y la realidad de cómo se está invirtiendo en los mercados de México y de Latinoamérica, enfocado a soluciones de nube. Entonces, al final voy a estar abriendo el pool de preguntas y respuestas. Pueden irlo dejando en el chat y al final las vamos a ir revisando. Es muy importante en este tipo de escenarios considerar la siguiente cadena, ¿no? Para que el usuario pueda calificar una llamada con una buena experiencia o con una mala experiencia, pues tenemos que considerar muchos factores que usamos en esta comunicación. Por ejemplo, desde el dispositivo que los usuarios van a estar usando, y que muchas veces o con ciertas herramientas nos ha pasado que el usuario dice, ay, es que no me puedo conectar, es que es muy difícil conectarme, es que, bueno, miles de pretextos, o a lo mejor hay que considerar también si es un teléfono celular, si es una computadora o incluso un teléfono de casa, que las herramientas nos permitan también poder unir a personas que solamente tienen un teléfono de casa a estas reuniones que se están mudando a la nube, que suelen ser reuniones web. Es muy importante, por ejemplo, también que al momento de unirnos a las reuniones tengamos ya ciertos hábitos. Insisto, ya no es nuevo que los usuarios estemos usando herramientas de cloud para comunicarnos, pero a veces sucede que iniciamos estas reuniones con el micrófono deshabilitado. Entonces, esto puede generar un ruido en la conversación y pues eso también puede dar una mala experiencia a los usuarios. Entonces, el video, pues como ya lo comentábamos, es muy importante. Regresando al tema de la contingencia, es muy importante que cuidemos lo que los usuarios que están del otro lado van a estar visualizando. Si tenemos a lo mejor todo el tendedero detrás de nosotros, pues es muy importante que a lo mejor busquemos un lugar donde al menos pueda poner una sábana quizá, para que las personas que están conectándose por videoconferencia también a estas sesiones, pues puedan tener una buena experiencia y no se distraigan sobre todo con lo que están viendo en el fondo. Algunas otras consideraciones que tenemos que tener en este tipo de reuniones, pues es lo que vamos a estar presentando, el contenido que vamos a estar transmitiendo, que pueda verse correctamente para que los usuarios que están
conectados de manera virtual puedan ir siguiendo o puedan ir dando tracking de la información que se está presentando. Y esto también va a permitir que los usuarios puedan estar focalizados en la información que se va a estar presentando y en las conversaciones que vamos a estar teniendo, ¿no? Para que los usuarios no se distraigan. A lo mejor una buena práctica que yo he estado sugiriendo en esta sesión es que ya no hagamos sesiones de 1 hora, sino que a lo mejor comencemos a partirlas en sesiones de 45 minutos para que tengamos la atención de los usuarios que se están conectando. Otro tema súper importante que hay dentro de las organizaciones y que venimos arrastrando con infraestructuras on-premise y sigue siendo fundamental seguirlo considerando en el momento de implementar soluciones de nube es el tema de call quality, ¿no? Lo que podemos, y bueno, esto también nuevamente tiene 3 vertientes que tenemos que considerar. Lo que podemos controlar dentro de la organización, que puede ser un ruido acústico y un ruido visual, tener espacios dentro de la organización o bien si los usuarios están ya en casa trabajando como ahorita ha sido la tendencia, pues que podamos tener un espacio libre de ruido lo más posible o que podamos, e incluso un ruido visual también, que no distraiga a estos usuarios. Otro factor súper importante dentro de los factores que influyen en la parte de la calificación de la calidad de una llamada, pues es el dispositivo que estemos utilizando. Algunas herramientas en el mercado, algunas aplicaciones en el mercado ya están desarrollando aplicaciones que contemplen el audio noise cancelling, y también están dándonos la oportunidad de tener background blurs, o bien incluso poner imágenes de fondo, pero algo que hemos estado viendo también es que a veces estas imágenes de fondo pueden distraer a las personas que están del otro lado. Entonces también nos ayuda a tener un tema de acercamiento con las personas que están del otro lado o también nos puede afectar, ¿no? Puede ser contraproducente y a lo mejor puede distraer a la gente del tema que se esté platicando. Entonces es muy importante que consideremos también invertir en dispositivos que estén certificados y para las herramientas que vamos a estar utilizando y sobre todo que cuenten con el tema de audio noise cancelling para poder dar la mejor experiencia en el audio a los usuarios, en el audio y en el video. Y otro tema súper importante es la parte de red. Normalmente siempre decimos, es que tu red no sirve, ¿no? Y ya no importa si está ahorita, porque estamos en casa trabajando y si le podemos echar realmente a la red la culpa, pero dentro de las organizaciones si ya tenemos un tema de calidad de servicio enfocado a las aplicaciones, pues nuevamente regresamos a los factores anteriores, ¿no? Pudo haber sido desde que la persona generó o introdujo un audio de fondo que el perro estaba ladrando, que pasó el de los elotes, a esa sesión y eso puede generar una mala experiencia para el usuario del otro lado. Pero nuevamente, pues no menos importante, pues es el tema de la calidad de la red en la que estemos trabajando y el ancho de banda que tengamos disponible también. Entonces, si se fijan, son 3 factores súper importantes, ninguno tiene mayor ni menor peso. Entonces, para tener una buena experiencia en una sesión, tenemos que considerar todos estos factores. Entonces, ya entrando de lleno al tema de Microsoft, enfocado al tema de Microsoft, Microsoft tiene 3 herramientas en las que podemos hacer análisis de la calidad de las llamadas que podamos estar llegando a tener. Son herramientas que nos dan un tema son reactivas, un tema de reaccionar posteriormente a las llamadas y no son proactivas, pero nos permiten identificar qué de toda la cadena que les comentaba que se incluye dentro de una llamada de este tipo, pudiera estar llegando a fallar. Entonces, dentro del portal, para los que son administradores de un portal de 365 y que tienen los permisos de administrador de Teams, podemos ver la herramienta que es esta primera Call Analytics, así se ve. Entonces, en
el nombre del usuario, vamos a ver una vista como esta, en donde nos va a decir, nos va a dar información del histórico de las llamadas que el usuario estaba teniendo y vamos a poder ver el dispositivo, información como desde el dispositivo que estaba usando, el sistema operativo del que se estaba conectando, como les comentaba, puede ser desde una PC, un celular o incluso una tableta. Y la parte de la conectividad. Y la conectividad es decir, si estaba conectado por wireless o estaba conectado por un medio cableado. Y aquí nos va a dar al final una respuesta de, de cómo sensó la calidad de la llamada. En Microsoft Teams tomamos ciertos factores de base para identificar que esa llamada esté siendo una llamada buena o calificada como una llamada buena o como una llamada mala. Entonces, voy a mostrarles cómo se ve dentro del portal. Y voy a iniciar la demo desde un inicio. Es un tenant de pruebas. Entonces no va a tener mucha información, pero seguramente a ustedes que son los administradores de un portal de 365 y que pueden tener información más real dentro de su portal, van a ver muchísima más información disponible. Entonces aquí voy a entrar al tema de admin. Del lado izquierdo voy a entrar a mi portal de Teams, de administración de Teams. Y primero les voy a mostrar lo que es el tool de Call Analytics. Hay diferentes formas de entrar a revisar el performance que tuvo un usuario durante una llamada y puede ser aquí desde el tema de dashboard o puede ser desde el tema de user. Porque lo único que tenemos que hacer, y lo voy a hacer a lo mejor desde el tema de dashboards, que es menos intuitivo, es poner el nombre del usuario. Entonces aquí voy a poner mi alias en este portal. Y voy a ver que aquí me está dando información del usuario, que voy a tener aquí información del usuario. Me dice que en un total de 7 días he tenido solamente una llamada. La actividad que he tenido es más bien una reunión y aquí me pondría el tema de llamadas. Y me dijo que en general la experiencia del usuario en estos 7 días de todas las llamadas que he tenido ha sido buena. Aquí puedo ver la configuración y la información que el usuario tiene configurada. Y después me puedo ir al tema de Call History. Y voy a poder visualizar todas las llamadas que ha hecho el usuario. Del lado derecho me da la calidad del audio de estas llamadas, el cliente por el que se gestionaron estas llamadas, la duración, qué tipo de actividad tuvo el usuario, en este caso fue una conferencia, la cantidad de participantes que entraron a esta llamada, la duración, y la fecha, de hace cuántos días se gestionó esta llamada. Entonces, voy a entrar a la primera llamada que tengo. Todo lo que está en moradito o en azul es a donde le podemos dar clic. Aquí en Participants no me va a generar ninguna acción, entonces aquí le voy en la parte morada y me va a abrir la información de la sesión. Me está diciendo, me está dando más información nuevamente, a qué hora se gestionó esta llamada, aquí cuál fue el estatus, fue completada porque los dos usuarios llegamos a darle end, finalizar, el tipo de reunión nuevamente fue por Teams, si fuera una llamada de PSTN, es decir, si en el caso de que llegáramos a tener la PSTN activada, pues nos daría información también importante de cómo se gestionó la sesión. Si hubiera encontrado algún issue, o algún error, lo pondría aquí en la sesión e incluso si hubiera estado pobre parte de esta sesión o hubiéramos tenido cierta calidad pobre en el audio o en el video, nos estaría dando información en este gráfico. Entonces, aquí abajo me está diciendo quiénes fueron los participantes de esta sesión y nuevamente nos dice que la experiencia para los dos usuarios que se conectaron fue buena. Si a lo mejor, nuevamente, la detecta como mala
desde si alguien introdujo ruido a la sesión, si la red fue mala o bien si el dispositivo también causó que se estaba usando, es decir, la computadora o desde el que se gestionó, estuviera teniendo mal performance, nos va a dar la información. Pero en general nos está diciendo, nos está calificando esta sesión como buena. Nos dice que aquí hicimos desktop sharing, tuvimos audio y tuvimos video y la duración de la llamada fue muy corta, la verdad, pero al final fue como buena. Entonces aquí puedo entrar a ver el análisis de cada uno de los usuarios y por fin vamos a llegar a ver al detalle de la información que les comentaba. Me dice que no hay información disponible del dispositivo de audio que se estaba utilizando, del sistema tampoco, quizás se pudo haber conectado por web y la conectividad. Entonces voy a regresar a la reunión y voy a revisar el otro usuario, a ver si tiene información más completa. Ahora, como les comentaba, esta herramienta no es en tiempo real. Esta llamada se gestionó hace poco tiempo. Fue a las 2:48, entonces puede ser que la herramienta también se tarde un poco de tiempo en capturar la información de la sesión. Pero al final, si hubiéramos tenido algún problema, nos estaría dando aquí información del dispositivo de audio que se estuvo usando, de si el video tuvo alguna variación o algún detalle, nos lo estaría informando del sistema que se estuvo utilizando para gestionar esa llamada y de la conectividad, si fue wireless o fue wired, y al final nos da un tema de información que era lo que les comentaba, ¿no? Con Microsoft Teams tomamos ciertos parámetros como base para poder calificar esta llamada como buena o como mala. Que esos parámetros ya están establecidos, ya están estandarizados y se los puedo compartir y se los voy a compartir al final de la sesión en el chat. Nos está diciendo que tuvimos un round trip, un promedio del round trip de 295 milisegundos, lo cual es muy bueno. Esta es información de la red que nos está mostrando la herramienta. Y si estos milisegundos hubieran pasado a lo mejor de 500 o de 1000 o comenzaran a tener un valor de 1000, entonces esta sesión la hubiera tomado como mala. Entonces aquí de primer cajón, pues ya perdonamos a la red, ¿no? La red no me causó ninguna mala experiencia en esta llamada en caso de que esta llamada hubiera tenido un mal performance. Si esta llamada hubiera estado calificada como mala o en amarillo bad o más o menos, y a lo mejor el dispositivo que yo hubiera usado me hubiera causado muchísimo ruido, entonces me detectaría la sesión como mala y me señalaría el dispositivo, que fue el dispositivo el que causó la mala sensación en esta llamada. Muy importante el tema al finalizar, que nuestras campañas de adopción podamos incentivar al usuario el que califique las llamadas al final de sus sesiones para que podamos también ver la información en los gráficos que les voy a estar mostrando también en otro tool, en general cómo se han comportado estas llamadas. Aquí vimos más información acerca de la red, sobre todo del servicio hacia el usuario y del usuario hacia el servicio, cómo le estuvo contestando, ¿no? Con esto también podemos mitigar otro tema que muchas veces nos dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Voy a estar enviando la información a la red y va a estar bajando? Sí, y no pasa nada, ¿no? Es algo ya muy común, que es un tema de conversación versus en algunas ocasiones con infraestructura on-premise. Entonces, aquí tenemos un tema avanzado que nos da todavía mucho más información de la sesión. Aquí todavía no me da la información del usuario, es decir, la máquina y el sistema operativo desde el que se gestionó la sesión. Pero bueno, igual acá en el servicio de Microsoft Teams, seguramente la máquina virtual en la que el servicio en Microsoft 365 estaba hostado nos da cierta información, pero aquí podríamos obtener información importante del usuario también, como incluso la IP a la que el usuario se estaba conectando.
Entonces, me voy a regresar al usuario para revisar si en las sesiones y en alguna sesión anterior, en donde al menos tengamos 2 participantes, voy a mostrarles la información con mucho mayor detalle. Nuevamente, me dice que 2 personas se conectaron a esta llamada. Fue una llamada también muy corta de 24 segundos, pero tenemos creo que más actividad que mostrar. En esta llamada solo hubo audio y video de un usuario y del otro usuario, medio alcanzó a conectarse al audio, pero no tanto. Y a ambos usuarios les detectó como una calidad en el audio buena en general. Entonces voy a entrar aquí al usuario de Luis Pulido para ver la información y aquí sí nos detecta más información ya del usuario. Nos está diciendo que el dispositivo de audio desde el que el usuario se conectó fue a través de un Realtek High Definition y por la información que ahí aparece, pues suponemos que no usó ningún dispositivo, usó el audio de la computadora tal cual, ¿no? Sin embargo, pues eso, perdón, no le generó ningún ruido adicional y le dio un audio bueno en la llamada. Para la parte de video usó la cámara integrada del dispositivo que estaba utilizando, entonces pues eso tampoco fue ningún problema. Aquí nos da la información del sistema operativo que usó, fue la máquina, el nombre de la máquina y el sistema operativo que estaba utilizando fue Windows 10 y la parte de la conectividad podemos ver información de que se conectó por wireless, el tipo de adaptador, nuevamente los drivers, información, bueno, que puede servir. Si me voy a la parte de red, nuevamente podemos ver que de Luis al servicio, pues todavía fue mucho más óptima esta llamada porque tenía 79 milisegundos. El MOS súper sano, no pasaba de 1, obviamente, punto 29. El jitter 20 milisegundos, nuevamente es muy poquito, entonces esta llamada se ve pues súper sana, ¿no? Y digo, no es que tenga modo de controlar los datos que aparecen en este tool, porque al final son información que está detectando de la red. Aquí le voy a poner en Advanced y voy a ver si tiene información, al menos de la IP que su servicio de casa le asignó. Bueno, aquí pueden ver información que les comentaba, ¿no? También censamos el ruido ambiente, menos 15 decibeles, se ve bastante bien, por eso no tuvimos ninguna calificación negativa en esta llamada. Y algunos otros valores que estamos censando y como les comentaba, hay una guía o un link público en donde vienen cuáles son todos estos parámetros base, como en los análisis del médico, ¿no? Si sales arriba de tantos miligramos de todos los análisis que nos hacen, pues es catalogado como bueno o es catalogado como malo. Y de igual forma, si tuviéramos aquí algún tema, a lo mejor con el audio, pues una de las recomendaciones que de pronto podemos hacerle, pues es que la empresa invierta en dispositivos certificados de audio, porque la mayor parte de los problemas a lo mejor pudieran estarse generando por el headset y no por el ancho de banda del usuario. Aquí vemos más información del sistema, tanto del usuario como del sistema de Microsoft. La parte de la conectividad, nuevamente ya sabíamos que se conectó por wireless. Nos dice que se está conectando por IPv4 y que también tiene la disponibilidad para IPv6. Y en algunas ocasiones, súper importante, aquí también nos puede dar información del canal en el que el usuario se conectó, ya que muchas veces la banda de 2.4 nos sigue generando ciertos problemas. Y no viene la información, pero en algunas instituciones o en algunos ejercicios van a poder ver incluso la IP que el sistema le asignó al usuario y dentro de una institución, pues esto lo podemos administrar, ¿ok? Nuevamente, para las dudas que tengan, hasta aquí voy a dejar el tema de Call Analytics. Y las dudas que puedan llegar a surgir o que puedan llegar a estar teniendo, con mucho gusto las pueden ir colocando en el chat y al final de la sesión lo vamos a revisar.
Entonces, este es el primer tool, que nuevamente es reactivo, no es proactivo, ni es en tiempo real. Tarda cierto tiempo para poder hacer el análisis, como ya lo vimos justo en tiempo real, de las llamadas que se han estado teniendo. Otro tool súper importante es el Call Quality Dashboard versión 3. Ya tenemos una versión 3. Las primeras versiones iniciaron con Sky for Business, pero la verdad es que la versión 3 trae ya asteroides. Uno de ellos es poderlo integrar con la suite de Power BI y poder tener un análisis mucho más detallado de mucho más accesible, porque el detallado lo podemos tener en el Call Quality, de los reportes de uso en general y del comportamiento en general de Microsoft Teams. Sigue contemplando Sky for Business, pero sobre todo en temas de online. Si se tuviera una infraestructura on-premise, se tiene que hacer ahí una integración, me parece que con un conector de SQL. Pero ahorita nos vamos a enfocar a la parte de Microsoft Teams. Entonces me voy a regresar a mi portal de pruebas. Muchas veces creo que como lo que inició fue Call Quality Dashboard, nos enfocamos mucho en el tema de Call Quality, pero me parece que esta herramienta de Call Analytics y sobre todo lo que hemos visto con algunos clientes nos da muchísima información para poder tanto ayudarle al administrador de TI a decirle, no es la red, ¿no? Y que él pueda justificar a los altos usuarios o a los usuarios que incluso llegaron a tener una mala experiencia, en decirle, ok, fue tu dispositivo de audio que utilizaste, andabas en la calle y te conectaste desde el celular y se te olvidó ponerle mute, entonces de manera ahora sí proactiva, poderle dar recomendaciones al usuario, y en caso de que viéramos que si la reunión se gestionó dentro de la organización fue por wireless e incluso son obviamente dispositivos que nosotros estamos administrando, poderle decir al usuario, estamos trabajando en ello. Entonces, dentro del portal de administración de Teams, tenemos una herramienta que se llama Call Quality Dashboard. Acá ya la tenía abierta. Voy a volver a abrir. Aquí yo ya había iniciado sesión previamente, pero del lado derecho nos va a pedir que hagamos sign in. Nos va a pedir que metamos nuestras credenciales de administrador para que podamos visualizar este reporte. Entonces vamos a iniciar desde la parte superior, en donde tenemos los reportes avanzados, bueno, algunos reportes que ya están customizados y que pueden ser avanzados. Y de cajón la herramienta nos va a presentar un resumen de los reportes que se tienen dentro del Call Quality Dashboard. Hasta acá abajo tenemos el tema de Detailed Reports, que lo vamos a ver también más adelante. Y en caso de que cualquiera de estos reportes no fuera suficiente para presentar a lo mejor algún reporte del comportamiento de la herramienta, entonces nos podemos ir aquí en Detail Reports. Se va a tardar un rato en cargar, pero una vez que cargue, pues va a jalar toda la data que tenemos dentro de la herramienta y podemos llegar a hacer reportes demasiado detallados de lo que podemos llegar a lo que queremos poder llegar a identificar. Después, nos vamos aquí con este letrero que también a veces confunde, pero la verdad es bastante importante que lo tomemos en cuenta porque nos dice, para una mejor experiencia, aquí carga un archivo de la información que tienes prácticamente de tus redes. Aquí la intención es que podamos cargar un archivo con la información que aparece aquí, ¿no? Es un archivo de texto plano de Excel que tiene que contener esta información y que adicional debe de tener la información de las redes más importantes que nosotros administramos dentro de la organización. El archivo se carga
Y bueno, si tuviéramos un archivo previamente precargado, sustituya el anterior. Tarda cierto tiempo en poder actualizar la información, pero lo que nos va a permitir esto es que si en alguno de los reportes que dice, oye, estás teniendo mala calidad en el audio o en el video, en la parte de la compartición de los archivos, si identificáramos una gráfica con ese mal comportamiento, nos sirve para ver en qué localidad de la que nosotros estamos administrando estamos teniendo esos problemas. Y nuevamente, pues, esto nos puede ayudar a identificar si a lo mejor puede ser un tema de access points, a lo mejor incluso pudiera llegar a tener un tema de VPNs o no sé, a lo mejor el firewall que esté específicamente en ese sitio, o bueno, un switch o cierta información que tengamos en el sitio que pudiera estar bloqueando el tráfico y que no precisamente sea un headset o la máquina del usuario, ¿ok? Entonces me voy a revisar. Por eso es importante que llenemos ese reporte. Después tenemos aquí el filtrado, como les comentaba, la versión 3 todavía aplica para Microsoft Teams y para Skype for Business. Una invitación a que todo lo que tengan en Skype for Business ya lo comiencen a migrar a Microsoft Teams, ya que Microsoft Teams tiene mucho mejor performance de lo que llegamos a tener en Skype for Business, ya que se apalanca de toda la infraestructura que tenemos en Azure. Entonces aquí lo vamos a dejar en Teams. Al final los usuarios que están dentro de este tenant ya están en solo Teams. Y vamos a ver el primer reporte, que es el de Summary Reports, que nos da lo más importante, pues información acerca de los audios que hemos estado llegando a tener, de las llamadas que se han estado haciendo. En este caso es un reporte mensual y aquí vemos la tendencia diaria. En el reporte mensual vimos que en el mes de octubre del año pasado tuvimos una amplia cantidad de llamadas, de las cuales 100 fueron buenas y el 9.9% fueron clasificadas como pobres o malas, pero eso pudo deberse a diferentes factores. Si se fijan, ahí hay un 46 que dice unclassified, y normalmente esas llamadas que están sin clasificar, pues es porque se desconoce desde dónde estuvieron haciendo esa llamada. Aquí vimos en el mes de noviembre también cuál fue el comportamiento. Todavía tuvimos muchas más llamadas. 32 de ellas fueron sin clasificar y solo un 4%, solo 4 de ese total de llamadas, solo 4 fueron clasificadas como mala. Como lo estamos viendo también, los indicadores están aquí arribita, como buenos, sin clasificar, malos, y una tendencia en las llamadas pobres, ¿no? Un porcentaje en las llamadas pobres. Estos colores también se pueden editar, es una de las mejoras que hemos hecho en el Call Quality en la versión 3. O bien, si ya estamos familiarizados con los colores, se pueden mantener. Y bueno, acá vemos la tendencia diaria, el día de hoy, las llamadas que estuvimos teniendo, cuántas fueron y cuáles estuvieron sin clasificar. Lo cual es congruente con lo que acabamos de ver, que todas las llamadas que se hicieron en el día de hoy, que prácticamente fueron solo esas dos, tuvieron una calidad buena. Aquí seguimos viendo una tendencia en el comportamiento del servicio al cliente del usuario y la tendencia diaria. Entonces, estos son reportes que ya vienen precargados, que lo jala de la información del tenant de los usuarios y que nos dan pues bastante información, ¿no? Esto es en general la calidad del audio que se estuvo teniendo, pero también aquí podemos ver un detalle más fino, sobre todo de los usuarios que estuvieron por cable, que aquí pues no vemos nada porque no hubo ningún usuario conectado por cable, pero también podríamos tener interacción o información de los usuarios que estuvieron conectados a través de Wi-Fi dentro de la organización o incluso
fuera de la organización. Si se fijan, pues todas las llamadas que estuvimos haciendo el día de hoy en ese tenant y en los meses anteriores han sido a través de una red que no está siendo administrada por el administrador de TI, entonces las clasifica. Como no conoce esas IPs porque no le hemos cargado el archivo, y bueno, también las detecta como redes externas a la organización, entonces es el único gráfico que podemos ver. Esto nos permite seguir teniendo el mensaje o posicionando el mensaje con nuestros usuarios de, oye, sí, conéctate por cable, ¿no? Si en la tendencia en estos gráficos pudiéramos ver que las llamadas donde el dispositivo está conectado directamente a la red, está teniendo un mejor performance que las llamadas que estén siendo gestionadas a través de una red wireless. Cliente-cliente, Teams a Teams, ¿no? Nuevamente nos da información de cableados, no cableados, perdón, por wireless, y dentro y fuera de la organización. Y en general, la calidad en SLAs de los usuarios. Vamos a abrir otro reporte, lo que tenemos en los reportes en el Summary Report. Aquí podría, si tuviéramos ya el archivo de Excel que les comentaba cargado, podríamos ver un tema detallado por sitios, de lo que tuviéramos configurado por sitios. En general, la calidad y la experiencia de los usuarios, lo que les comentaba, hay que incentivar a los usuarios en cuanto tengamos un tema de capacitación, en cuanto tengamos un tema de capacitación para el usuario, porque ese ha sido un tema que va de la mano en la implementación de herramientas de nube, pues a que puedan calificar estas llamadas para que dentro de estos reportes podamos también ir midiendo el sentimiento de los usuarios en estas llamadas. Si se fijan, aquí podemos tener una data adicional acerca de todos los parámetros que se están midiendo en estas llamadas, ¿no? La calidad del audio, la reliability, aquí la parte de, oye, califica mi llamada. Y pues también podríamos estar viendo la gente que decide calificar sus llamadas y la gente que, pues, que no las está calificando también. Aquí tenemos información adicional acerca de un bot del cliente que originó la llamada, cómo se han estado generando esos streams de audio y de video y los clientes y los dispositivos. Generalmente este tool nos ayuda mucho, pero con instituciones que tienen todavía temas de Skype for Business dentro de la organización. Porque si tuviéramos clientes de Skype for Business que son muy viejos o todavía nos ha llegado a tocar ver clientes que tienen infraestructura de link, una de las cuestiones por las que se puede estar afectando la llamada es que la institución o la organización pueda seguir teniendo clientes viejos de link o de Skype for Business. Entonces, pues todas esas versiones y no actualizarlas pueden generar problemas en la calidad. Aquí del lado derecho pues vemos más información, o ya a lo mejor yo quiero ver un tema de las llamadas de PSTN por cableadas, ¿no? O por wireless también, todas las llamadas que se han estado haciendo. En el servicio de audio conferencing o cuando tenemos habilitada la parte de PSTN, también podemos estar revisando estos gráficos. Anteriormente con la versión 1 no teníamos todos estos gráficos ya precargados, se tenía que ir aquí les voy a mostrar nuevamente en la parte de Detail Reports y para que pudiéramos estar nosotros generando cada uno de estos reportes. Pero en general en el Quality Experience del lado derecho, pues ya tenemos estos gráficos precargados para poder ver información muy detallada. Por ejemplo, aquí le voy a dar el tema de meeting rooms. Si tuviéramos algún meeting room dentro de la organización, también podríamos estar revisando cuál ha sido el comportamiento de estos dispositivos, ¿no? Nuevamente cuidando la inversión en hardware que vamos a seguir haciendo. A ver, vamos a un second party. Si tuviéramos quizá aquí un tema de una conexión
un dispositivo H323 o ZIP, incluso podríamos llegar a tener información. Y voy a abrir otro reporte adicional para regresar a un tool adicional que quiero mostrarles. Bueno, y aquí nos da incluso un tema mucho más detallado acerca de la calidad y va más de la mano con el archivo de los sitios y de las localidades que podamos llegar a tener en la organización. Ujú. La misma información mostrada, pero de diferente manera. O incluso un tema de dispositivos, ¿no? Si tuviéramos teléfonos, si tuviéramos nuevamente algún meeting room, aquí podríamos hacer un filtro por región, por conexión de la red, incluso hasta por algún modelo y en algún tiempo específico. Nuevamente, los invito a que si tienen alguna pregunta, la puedan poner en el chat de preguntas y respuestas para que la podamos contestar. Entonces, muy de la mano del tema de analíticos acerca de todas estas soluciones de nube, un adicional que hemos agregado al tema de Call Quality Dashboard es integrarlo con Power BI. Todos estos reportes se pueden se descargan a una versión de escritorio de Power BI y podemos tener un manejo de los gráficos y un manejo sobre todo de la información para poder generando gráficos especializados a través de Power BI. Y una tercera herramienta que quiero mostrarles, que no sé qué tanto utilicen o estén familiarizados con ella, es el tema de Microsoft 365 Usage Analytics. ¿Cómo llegué a este punto que tiene que ver ya con las herramientas, con la información de la data que se genera, pero en general del uso de 365, y aquí podemos ver puntualmente la actividad de uso acerca de Teams? Y me voy a regresar aquí al portal de administración, pero ya no del de Teams, sino el portal de administración general de 365. Aquí me voy a ir a la parte de reportes, en la parte de uso. Y en este portal podemos ver en general el consumo de las herramientas y el comportamiento de las herramientas que se tienen disponible dentro del tenant y que se tengan habilitadas. Ujú. Aquí podríamos, por ejemplo, si tenemos duda de ver cómo se ha incrementado el comportamiento de Exchange, de OneDrive o de SharePoint, podemos verificar aquí cómo se ha ido incrementando el consumo de cada una de estas herramientas. Nuevamente aquí vemos que ya la actividad de Sky for Business es nula. Aquí podemos tener información de la actividad y el consumo de Microsoft Teams, que como pueden ver se ha incrementado en un 700%, y eso que no tiene tanta información este portal. Y por fin llegamos aquí al tema de Microsoft 365 Usage Analytics. Si no lo hemos abierto y es la primera vez que lo vamos a abrir, vamos a dar clic aquí. Nos va a abrir este mensaje y vamos a habilitarlo en caso de que esté deshabilitado y le vamos a dar Save. Se va a tardar más de 4 horas, yo creo, en jalar toda la información y que puedan tenerlo habilitado y disponible en el portal de Power BI. Una vez que termina de cargar toda esa información acerca de los analíticos de 365, le vamos a dar aquí a clic Power BI y y nada más le voy a ir cortando aquí para que demos espacio a leer el pool de preguntas y respuestas. Hay que irse aquí a la parte de aplicaciones, Get App, nada más para que lo dejen descargado. En la parte de aplicaciones en general. Y vamos a darle Microsoft. Y aquí vamos a ver el portal. Hay que darle clic en Microsoft 365 Usage Analytics. Yo ya lo tenía cargado. Dar clic, Get It Now. Y nos va a llevar a un portal como este, que les voy a mostrar.
en donde en este portal ya está jalando toda la información de los analíticos que tenemos por separado desde Power BI del administrador de 365. Si nos vamos aquí en Product Usage, vamos a ver por producto cuáles han sido las tendencias y el consumo de la herramienta y el tema que nos trae, que es Teams. Podemos ver aquí información detallada del consumo de la herramienta a través de los meses y aquí igual nuevamente no es en tiempo real. Hace un corte de mes y todavía toma un par de días para poder mostrar un corte de la información final. Pero con un poquito de experiencia, toda esta información se puede explotar. Y bueno, aquí voy a cortarle en cuestión de demos para que pueda atender el pool de preguntas y respuestas. Dice, Juan, ¿cuál es el jitter y el delay máximo para una buena llamada? Antes de terminar esta sesión, no tengo el dato en mente, pero son parámetros que ya están preestablecidos. Te podría decir, si pasa, he visto llamadas con jitter 300 milisegundos, todavía están censadas como buenas, o sea, pero ahorita antes de finalizar, les voy a dejar el link donde pueden verificar cuáles son los parámetros que tomamos. Por ejemplo, el que sí me sé es el del MOS, ¿no? Que no tiene que pasar de 3, pero son, como les comentaba, tener una buena calidad en la experiencia del usuario al final. Dice, solo el administrador puede ver el registro de esas llamadas o los usuarios o las cuentas normales también. Solo el administrador puede tener acceso a estos portales, pero hay diferentes niveles de administrador. Entonces, se puede colocar un administrador solo de Teams y a lo mejor solo con un tema de visualización para que puedan ver cómo se está comportando la herramienta. Dice, Teams no admite visualizar a todos los usuarios que una reunión en pantalla principal únicamente se visualizan 4 secciones con algunos usuarios. Este tema de configuración o realmente es una limitante de Teams. Es una limitante de Teams, pero ya anunciamos que a finales, no me acuerdo si de abril o de mayo, vamos a poder tener 9 personas en cuadrante de video. ¿Se puede descargar el reporte? Sí, se pueden descargar todos esos reportes y como les comentaba, la parte nueva que tenemos es que los puedes incluso exportar a Power BI en la versión 3. Y ya desde Power BI pues puedes hacer un tema mucho más detallado de gráficos y manejo incluso por localidad y ubicación. Entonces, a ver, aquí tenemos dice, excelente, muchas gracias por los comentarios. Entonces, nada más igual en el chat les voy a dejar mis redes sociales. Soy un poquito más activa en LinkedIn. Entonces, y me encuentran como Alma Telecoms para cualquier duda que puedan llegar a tener. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y no se pierdan las demás sesiones. Estamos en contacto.